medio de nosotros hayan corazones dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. No al que habla, Señor. A final de cuentas, siervo tuyo es, Señor, y también es polvo. Pero tú, Señor, que enviaste a tu buen Espíritu, Señor, dijiste que Él nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, Señor. Y para eso, Padre, muchas veces das gracia al orador, Señor, al predicador, Señor. Sin tu Espíritu Santo no podemos aprender nada, Señor. Por eso hoy te pido de la asistencia tuya, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, tomen su lugar. Abramos nuestra Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 13. Vamos a leer del verso 11 al 12. Una epístola donde el apóstol Pablo habla acerca de sujetarnos a las autoridades en este capítulo, donde habla acerca de los deberes cristianos, pero sobre todo algunas advertencias contra el fin de los tiempos. Quiero ser enfático, amados hermanos, aunque se considera como los postreros tiempos, cuando los menciona Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, cuando los mencionaba, en este caso, los apóstoles en sus cartas, hacían énfasis a 70 años después, cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén. A eso se refería como tiempos postreros. Dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos, lo resumo rápidamente en el capítulo 2, 3, en el capítulo 2, donde habla Pedro a la gente. Como contexto vemos que estaban ellos orando en el lugar más alto y después aparecen lenguas repartidas en forma de fuego, llamas de fuego en forma de lenguas, y empieza a bautizar a los discípulos. Ellos empiezan a recibir dones y empieza a hablar en público. Pensando la gente, decía que estaban llenos de mosto, estaban ebrios, para estar bebiendo, y además cada uno de ellos habla en su propia lengua. Y él hacía una observación y declaraba una profecía que había sido citada en el libro de Joel, donde él dice que en los postreros días sería derramado su Espíritu Santo. Ahí se cumplió esa profecía, hermanos. Pero es necesario, ¿por qué lo aclaro en este momento? Porque nosotros podemos pensar es que los postreros tiempos ya pasaron, se refería a esa época. Pero entonces no valdría la pena leer la Biblia en el Nuevo Testamento si es que las profecías ya se cumplieron, sino que van más allá. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, la maldad se ha multiplicado y es necesario que cada uno ponga diligencia en su salvación. No se trata de ser egoístas, no se trata de que no pensemos en nuestra esposa, hermanas amadas, en sus esposos, en nuestros hijos, papá y mamá. La Escritura dice que honremos a nuestros padres porque eso es bueno y eso agrada a Dios. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que nosotros personalmente cuidemos nuestra salvación, que nosotros velemos porque estemos haciendo lo que agrada a Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Si hace algunos 2, 3 años no veníamos venir la pandemia, no veníamos ver lo del tratado de paz que tuvo hoy en día Israel con los Emiratos Árabes, hermanos. Son profecías que se están cumpliendo, o sea, está preparando la venida del anticristo. Pero hace 3 años nosotros no lo veíamos, es más, hace 1 año ni siquiera lo considerábamos. Entonces, si para entonces nosotros creíamos ser muy maduros en la fe, hermanos, se acercan los tiempos más peligrosos y créeme, no va a ser sencillo. Porque de acuerdo a Mateo 24, ahí dice que incluso engañaría si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. No habemos supercristianos. Yo no puedo decir que tengo toda la madurez, hermano. Yo he cometido actos que creo que son deshonrosos. No puedo decir que soy perfecto. Pero tú, ¿te consideras perfecto? Yo creo que no. Por eso buscamos la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué aclaro esto? Porque son tiempos peligrosos. Porque estamos en una etapa, hermanos, en donde si no velamos, si no descuidamos, nos vamos a quedar. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y es necesario que lo consideremos bien. Dice la Escritura ahí en el verso 11 del capítulo 13 de Romanos, dice,
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Verso 12, la noche está avanzada. Cuando habla de que la noche está avanzada, significa que está a punto de amanecer. Dice la Escritura que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando hablamos de luz, de claridad, estamos hablando de conocimiento de la palabra, estamos hablando de hijos de luz, estamos hablando de los verdaderos hijos de Dios. Por ninguna manera nos exhorta el apóstol Pablo a que nosotros continuemos durmiendo, a que nosotros vivamos de noche. ¿Qué es lo que pasa en la noche, hermanos? Mucha delincuencia. Bueno, hoy en día también a plena luz del día, ¿verdad? Pero en la noche es donde secuestros, violaciones. En la noche es cuando se juntan las personas a embriagarse. En la noche es cuando pasan muchas cosas en el mundo espiritual. Al grado que por eso muchos niños, aún adultos, le tienen miedo a la oscuridad, hermanos. Estamos hablando de obras de las tinieblas. Y el apóstol Pablo dice ahí en el verso 12 que desechemos pues las obras de las tinieblas. Si me acompañan ahí en el libro de Efesios en el capítulo 5, vamos a estar analizando algunos textos rápidamente. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el capítulo 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, a mí me pasaba antes, ahorita estaba recordando, hace unos minutos atrás, que hay veces que yo llegaba de trabajar, ya tarde, y me quedaba dormido en el sillón. Yo me acuerdo que tenía un sillón y me quedaba dormido ahí. De repente pareciera como si hubiera dormido bastante, y me levantaba así como exaltado, que ya se me hacía tarde para trabajar. Pero después mi esposa me decía, ¿a dónde vas? Ya me voy a trabajar, ya se me hace tarde. Pero si son las 12 de la noche. Entonces, hay veces, a mí me pasaba eso, yo no sé si les llegó a pasar a ustedes, pero sentía que me ganaba el tiempo. Ok, la exhortación del apóstol Pablo dice así, tú no sabes en qué momento va a venir esto. Tú no sabes si va a venir mañana. Es más, ni siquiera estamos hablando de un rapto. El simple hecho de que yo salga a la calle y me atropelle un coche, o alguien me quiera apoderarse de mis pertenencias, saque una pistola y me dispare, y ahí se acabó para mí. Y yo necesito estar consciente de que voy con Cristo. Los tiempos son peligrosos. La vida no la tenemos comprada. Hubo unos tratados de paz. Primero fue el tratado de paz que tuvo Israel con Egipto. Y sabemos nosotros por las Escrituras que Egipto fue una nación muy grande, una gran potencia, pero que tuvo subyugado, tuvo esclavizado al pueblo de Israel. Bueno, tuvieron un acuerdo de paz hace algún tiempo atrás. Después el segundo acuerdo de paz que tuvieron fue con Jordania. Y hoy, lo que está visto en todas las redes sociales, en todas las noticias, con los Emiratos Árabes. ¿Cuándo se había visto que los árabes tuvieran paz con Israel? Obviamente no. ¿Por qué? Porque la Escritura dice ahí en la carta a los tesalonicenses que cuando escuches que hay paz y seguridad, dice que va a venir repentinamente el Maestro. Cuando se escuche paz y seguridad, cuando todo parezca que va bien, es cuando tú tienes que estar más preparado. ¿Por qué? Porque cuando todo te va bien, cuando tú tienes alimento en casa, cuando tú tienes economía, cuando tienes un seguro, cuando tienes un trabajo estable,
¿Acaso eso no te trae paz? ¿Y no acaso también te trae confianza? ¿Y acaso no podríamos caer en el engaño, como lo menciona en este caso Lucas? Dice que miraos que no os carguéis de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este siglo, porque vendrían como un lazo. Y nos podemos estar confiados. Hermanos, ¿tendrá algo de malo que planeemos comprar, no sé, algún terrenito, alguna casa? Oye, en este tiempo yo creo que no tiene nada de malo. Pero yo tengo que estar consciente, yo voy de paso. Porque muchas veces el meterme yo en ese tipo de situaciones me va a acarrear afán. ¿Por qué? Porque tengo que dar pagos puntuales, porque tengo que dar este enganche, porque tengo que trabajar, porque si dejo de trabajar no voy a poder pagar lo que ya adquirí. ¿Y eso en qué me va a meter? En afán. En afán. Entonces me está a mí olvidando que yo voy de paso, que yo necesito asegurar mi salvación, que yo necesito velar para que todo lo que yo haga sea de acuerdo a las Escrituras. Dice ahí el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 37. Capítulo 13, verso 37 de San Marcos. Vamos a leer desde el 35, hermanos, perdón. Señales antes del fin, señales de la venida del Hijo del Hombre, de acuerdo al evangelista San Marcos. Dice en el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá. Esa palabra velad significa que estés despierto, que estés atento, que tengas tus sentidos muy activados, que estés diligente, que cada vez que tú te levantes, una vez que hayas doblado tus rodillas, hayas pedido el favor de Dios y salgas directamente para cumplir tu obligación familia, que es trabajar, porque el que no trabaje, que no coma, que tú vayas meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué te vas a encontrar en el camino. Tú no sabes a quién vas a encontrarte. Hermanos, dice la Escritura, ahí en la segunda carta a los Corintios, si no mal recuerdo, es capítulo 2, verso 11, dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás no descansa. Satanás lo que quiere es hacer que cada uno de nosotros peque. Y él va a esperar hasta el último minuto del día, de las 24 horas del día, para que tú violes la ley de Dios, para que tú ofendas a Dios. Entonces, es importante que cada uno de nosotros consideremos, no ignoro las maquinaciones del diablo. El diablo está buscando la forma de cómo ponerme tropiezo. A veces es con tráfico, a veces es con una persona que de repente choca contigo y fuera de disculparse te empieza a ofender, a agredir y hasta vaya, lo que quieres pelear contigo, sacarte de tu paz. Hay veces que puede ser nuestra esposa, hay veces que puede ser nuestro esposo. Le contestamos de una forma y ya nos contestó de mala gana, y en vez de yo tener prudencia y guardar silencio, ¿qué lo hago? Le contesto y le sigo contestando, y al final se forma un ambiente diabólico. Dice la Escritura ahí en el libro de Santiago que donde hay toda contención, hay toda obra perversa y diabólica, así lo dice. Hay veces puede ser mi patrón, que exige de más, como eres alguien puntual, como eres alguien que hace bien su trabajo, fuera de recompensarte, ahora te exige, te quiere exprimir y no puedes decir nada porque eres cristiano, eres cristiana. Pueden ser tus compañeros de clase, hoy en día ya no hay clases seculares, pero antes, por eso era muy difícil que el pequeñito, que tú le enseñabas cosas acerca de las Escrituras, del temor de Dios, y lo mandabas en un salón que tiene alrededor de entre 25 y 30 alumnos que no temen a Dios, que obviamente están todos los días expuestos a las caricaturas infernales que pasan hoy en día, que todo el día están escuchando cómo papá y mamá se agreden y dicen groserías, y tú lo mandas en medio de ellos. ¿Qué creen que hacen con ese pequeñito? Lo despedazan su fe. Y aquí dice la Escritura que nosotros tenemos que estar atentos a cada una de esas cosas. A cada una de esas cosas nosotros tenemos que estar velando, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Fíjate, está mencionando 4 vigilias.
Está mencionando 4 horarios. Está diciendo que nosotros tenemos que estar atentos nada más durante el día y dar testimonio en el trabajo, pero llegar a casa y hacer lo que queramos. No, en todo momento nosotros tenemos que estar considerando la palabra de Dios. Hermanos, yo habito en un cuerpo mortal como ustedes. Y Pablo también lo entendía. Al grado que escribe un capítulo 7 en el libro de los Romanos, donde habla del pecado que mora en cada uno de nosotros. Santiago menciona a Elías, el profeta, como un hombre que estaba sujeto a pasiones igual a las nuestras. El mismo Señor Jesucristo, cuando dice que Él fue tentado en todas las áreas, como nosotros lo somos tentados. Entonces, a mí a veces me llegan pensamientos como a ti. Y ahí es donde yo tengo que tener mucho cuidado si les voy a hacer caso, ¿no? Porque hay veces que puede llegar un amigo, un familiar, vamos a ver una película de terror. Y era lo que a ti te gustaba. No, tú tienes que tener cuidado, ¿no? Porque tú necesitas velar. Vamos a una fiesta y sabes que en esa fiesta va a haber cumbias, va a haber rock and roll, va a haber alcohol, va a haber tequila. Tú tienes que estar velando. Sobre todo en estas fechas, hermanos, fin de año siempre reducir la cantidad de gente en la iglesia. Por las fiestas patrias, por el Halloween, por la Navidad, por el Año Nuevo, por el Día de Reyes, porque para muchos es más importante una fiesta. ¿Estarán velando? No, no están velando. Aquí dice la Escritura que o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿cómo va a venir el Señor? De repente. Y qué triste que el momento en que tú estabas discutiendo con tus hijos, o con tu esposa, o con tu esposo, en ese momento llegue Cristo y tú te quedes. En el momento en que se te atravesó el carro, aunque fue su culpa, pero en tu corazón se llenó de ira y le recordaste o lo ofendiste con una obscenidad, que venga Cristo de repente y te quedes. Hermanos, tiene que venir por la iglesia, pero la iglesia tiene que ser probada. Porque va a haber un momento en donde ya no se va a poder guardar la ley de Dios, ya no vamos a poder vivir en paz. Agresiones físicas, agresiones en todos los aspectos estamos siendo agredidos, ¿verdad o no? Salte a la calle y tú ves todo tipo de cosas. Sensualidad, carnalidad, mundanalidad, pasión, de todo hay. Pero la indicación del apóstol Pablo dice, vela, guárdate, hónralo. Dice ahí en la parte 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. En ese momento se lo estaba diciendo a los apóstoles. Y aunque hay muchos escatólogos que dicen que en los postreros días se refería al año 70 en donde fue derribado Jerusalén, es verdad. Pero aquí ya puso un adverbio de cantidad. Aquí me está hablando también a mí. Dice, lo que a vosotros digo, a todos los digo. A todos. Entonces sí es importante que nosotros consideremos ahí en la primera carta a los Corintios, hermanos, rápidamente. En el capítulo 15, nuevamente el apóstol Pablo dando indicaciones a la iglesia. En el verso 14, perdón, 15:34, hermanos. Adelantito, 15:34, dice, velad debidamente y no pequéis. Dice, nosotros tenemos que estar atentos, alertas y no pecar. Hay una instrucción que da el Señor, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. En la traducción actual dice que nuestro enojo no debe de durar hasta que se ponga el sol. Así lo dice. Entonces, si hoy me enojé con mi madre, si hoy me enojé con mi hermano, si hoy tuve una discusión con mi esposa, o tú tuviste una discusión con tu esposo, es necesario que lo arregles.
antes de que se ponga el sol. Porque una vez que se pone el sol, dice que empezamos a darle lugar al diablo. Hermanos, desde el principio, Satanás ha querido destruir el matrimonio. Decía mi hermano Jesús aquí en la introducción, porque esas familias han formado una base, una columna en la sociedad. Las familias son la base de la sociedad. Y las familias son la base de la iglesia. ¿O creemos que hay una iglesia que realmente que sea de puros gays? ¿Esa será la iglesia de Cristo? ¿O iglesias de lesbianas? ¿O iglesias en donde se permiten tanto matrimonios heterosexuales como bisexuales, como quién sabe qué? La base de la iglesia es la familia. Pero antes de la familia, el matrimonio. Porque antes de que hubiese familia fue el matrimonio. Porque Adán estaba solo y para Adán no era bueno estar solo. Por eso, de su costilla sacaron a Eva y formaron una familia. Allí estaba la base, el principio de la iglesia. Eso es lo que significa iglesia. Entonces, Satanás desde el principio siempre lo ha querido destruir. Por eso nosotros vemos que hoy las lesbianas, como los homosexuales, las leyes incluso de que tú, si enseñas o si tratas de ministrar, es más, basta con que una persona que con esa inclinación se te acerque y te pida un consejo. Si tú le das el consejo, eres digno de 3 a 5 años de cárcel. Porque el propósito de Satanás siempre ha querido ser destruir a las familias. Y entonces es por eso importante que cada uno de nosotros considere si tiene problemas en su matrimonio como base principal. Para que la iglesia pueda prevalecer, es muy importante el matrimonio. Es muy importante la familia. Entonces, aquí dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Significa que el que conoce a Dios no peca. No estoy diciendo que es un hombre perfecto. Me refiero a que él está velando en todo momento de lo que va a hacer, va a tener mucho cuidado y mucha diligencia en no ofender a Dios. Dice la Escritura allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Dice de esta forma, vuelve a mencionar la palabra dormir. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuevamente vuelve a dar una instrucción a la iglesia: no duermas. ¿Acaso no es verdad que siempre, en su mayoría, cuando vas a orar ya lo haces muy tarde y siempre tienes sueño? A veces es más importante el partido de fútbol, o a veces es más importante la telenovela, o a veces es más importante el trabajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando o a veces hasta el afán, hermanas? No es malo tener la casa limpia, pero a veces el afán. No es que me faltan lavar los trastes, me falta lavar la ropa, terminas muy cansada y cuando vas a orar, ¿qué terminas haciendo? Durmiéndote. Terminas tan agotada, que te terminas durmiendo. Y aquí dice exactamente lo que dice, que por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, hermanos, sí es muy importante que nosotros consideremos cómo está nuestra oración. ¿Estamos orando lo necesario? Hermanos, no estoy hablando de que oremos 2 horas, 3 horas. Qué bueno, si Dios te da gracia, adelante, hay libertad. Pero hay veces que con 15, 20, 30 minutos, hay veces que ni siquiera estás tan cargado de problemas
Que tú cuando llegas a tu lugar secreto, al lugar donde tú te postres a orar, a veces ni las palabras te salen y lo único que empiezas es a derramar lágrimas. Y a decirle, gracias Señor, me cuesta trabajo. Hoy tuve este problema, hoy tuve esta situación, ¿me puedes ayudar? No estamos hablando de que seas muy elocuente en la oración, pero imagínense que un cristiano no esté orando o no esté leyendo su Biblia. Hermanos, de por sí los tiempos son peligrosos. De por sí la maldad se ha multiplicado. Las profecías se están cumpliendo. La llegada del anticristo lo dice ahí en la carta de los tesalonicenses, que es necesario primero que se manifieste la apostasía en la iglesia. Y esa palabra apostasía significa personas que abandonan su fe. ¿Pero por qué la abandonan? Porque dejaron de hacer este tipo de medios de gracia como la oración y leer su palabra. Dan más importancia al trabajo, dan más importancia al que comeremos, al que vestiremos, que a la oración y a la lectura de su palabra. Hermanos, hablábamos de que la iglesia necesitaba ir a la perfección. La pregunta es si vamos a la perfección, si estás yendo a la perfección. Hace un par de meses, yo platicaba con una persona, un diácono de otra iglesia. Él me decía, ¿cómo te fue en el trabajo? Me preguntaba, y yo le decía, me fue bien, gracias a Dios. Y me dice, ojalá y pronto se acabe el coronavirus. Y le dije, sí, pues estaría bueno, ¿no? Pero si somos, a ver, tú que conoces la Biblia, si somos realistas, ¿se va a quitar o va a venir la cosa peor? Porque ahí dice que sí iban a venir cosas peores. Estamos como los testigos de Jehová cuando van y tocan tu puerta. Oiga, ¿no le gustaría que las guerras se acabaran? Sí nos gustaría que las guerras se acabaran. Y tú sabes que Dios podría hacer que se terminaran. Sí, Dios puede hacer que se terminen las guerras. La cuestión es de que la Biblia no dice que Él va a hacer que se terminen las guerras. Al contrario, dice que iban a haber más rumores de guerras y muchas cosas que eran simplemente principio de dolores y después vendría el fin. Y cuando yo le decía a este individuo, yo le decía, pues dice la cosa que se va a poner peor. Dice, sí, pero ojalá y se acabe el coronavirus para que puedan haber más entradas. Y pues no sé, en un suspiro yo le dije, pues sí, pero qué bendición sería que ya viniera Cristo. Así le dije, qué bendición sería que ya viniera el Señor. Y se me queda viendo y me dice, oye Miguel, sí, qué bueno sería que viniera Cristo, pero la pregunta es, ¿estás preparado? Dije, yo sí, ¿por qué tú no? Ahora te pregunto a ti, ¿tú sí estás preparado? Hermano, ni siquiera es por obras, es gracia. O sea, yo no puedo decir que voy a entrar al reino porque hago muchas ofrendas, o porque predico mucho, o porque doy mi diezmo exactito, o porque soy muy amable con todos, o porque hago muchas dádivas, o porque conozco la Biblia de pies a cabeza. Yo no puedo decir que voy a entrar al reino de los cielos. Por eso, yo voy a entrar porque Él me lo prometió, porque yo le creí, porque Él me dijo, Él dice en su palabra que todo corazón contrito y humillado yo no despreciaré, jamás. Porque Jesús mismo dijo, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, y le resucitaré en el día postrero. Yo le creo. No estoy diciendo que por eso me voy a ir a embriagar al rato y que voy a ir al cielo, o que por eso voy a estar codiciando a las mujeres de mi prójimo. Que Dios me guarde. Porque David decía, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Entonces, pero sí es importante que cada uno de nosotros considere. Y hablo porque hay algunos que cuando tú le dices, es que yo voy con papá Dios, eres un soberbio. No es que sea soberbio, es que yo tengo fe y le creo. ¿O es soberbia? Si alguien me dice, ¿a poco tú te vas al cielo? Yo así me voy. Ay, ¿a poco sí que eres perfecto? No soy perfecto. Pero la sangre del Cordero limpia el pecado del mundo. Y es lo que dice. Y a mí me sorprendió porque esta persona decía, es que yo todavía estoy pensando en comprarme un terreno, la verdad, vivo rentando y quisiera ver a mis hijos crecer. A mí también me gustaría verlos crecer, hermanos. A mí también me gustaría tener una heredad para ellos. Pero no es más importante el reino de Dios. Porque allá lo vamos a tener todo, hermanos. Allá, el que estaba aquí, el que estaba ciego, allá ya ve. El que tenía diabetes, allá está sano y rejuvenecido. El que estaba sordo, allá oye bien. ¡Qué bendición, hermanos!
Quizás tú estás muy sano, pues allá vas a estar más sano todavía. Fíjense lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 7. Y esto lo digo, hermanos, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta. Señor, si yo muero hoy, voy contigo. Y si tu conciencia te reprende, o como decía el apóstol Pablo, si te revela otra cosa, el Espíritu te va a decir por qué. Tienes una conciencia, y eso muchas veces nos ayuda a que nosotros meditemos nuestros caminos. Dice la Escritura ahí en el capítulo 7 de 1 Corintios, en el verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es, ¿cómo es? Corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Eso significa, pues voy a hacer como que no la tengo, me voy a ir yo solo y no voy a atenderla. No se refiere a eso, hermanos. Qué bendición, hermanos. En serio. Aquellos que tienen a su pareja viviendo con ustedes, a su esposa, es una bendición. Porque la Escritura dice cómo andarán dos si no están de acuerdo. Porque dice la Escritura que si uno cayese, el otro le levantará. Bueno, estoy hablando del papel original, no estoy diciendo que cuando el marido se cae todavía llega la esposa y lo pisotea. Esa no es la idea de Dios para el matrimonio. La idea de Dios es de que si él cae, ella lo levanta, o viceversa. Me llamaba la atención una imagen que me enviaron alguna vez. Se ve la imagen, la silueta de un varón que está a punto de caerse, pero atrás de ella llega su esposa, lo abraza, y atrás de la esposa, sus hijos lo están abrazando. Dice, tú no te caigas, y si te caes nosotros te vamos a levantar. ¡Qué bendición! ¿Qué acaso cuando no tienes un problema, a quién se lo dices? ¿O a quién se lo deberías de decir? Porque el original es de que vayas con tu esposa, porque al final de cuentas, o con tu esposo, porque son una sola carne. Ese es lo que hay que hacer correctamente. Pero dice que qué bendición es que tú tengas a tu esposa o a tu esposo, pero que vivas de una forma pensando en el reino, dándole prioridad al reino. Es sorprendente, hermano. Dice la Escritura que en una cama uno será tomado y otro será dejado. Qué bendición que se vayan dos, pero en una cama, pues por sentido común, ¿quiénes duermen? Si son dos, marido y mujer. No creo que se refiera a los gemelos que están durmiendo ahí o a dos hermanos. Dice que uno será tomado y uno será dejado. No está decretando eso como algo que tiene que ser así el modelo. No, está diciendo que hay posibilidades de que uno se quede y uno se vaya. Y aquí dice, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Después dicen, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En pocas palabras dice, qué bueno que tienes para comprarte lujos. No es malo, hermanos. No es malo que tú tengas para darle de comer buena comida a tu familia. No es malo. Pero no es lo más importante. No es malo que Dios te bendiga con un buen trabajo y que tú puedas multiplicar tus ganancias y que tú puedas multiplicar tus heredades y que puedas comprar terrenos. Ok, no es malo. Pero que no sea más importante que el reino de Dios. Y una cosa sí estoy seguro, hermanos, Dios no es injusto. La gente dice allá afuera, es que Dios es injusto porque hay unos que son pobres y otros que son ricos. No. ¿De qué forma podría el pobre humillarse a Dios para pedir si no tuviera esa escasez? ¿Y de qué forma el rico no pudiera darle gracias a Dios, sino bendiciendo al que no tiene? No es que sea injusto. La Biblia dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces los de la prosperidad, o a veces nosotros erróneamente pensamos que se refiere a que siempre vamos a tener en abundancia. Pero no, cuando se refiere a nada me faltará, significa tristezas también no te van a faltar, escasez tampoco te va a faltar,
pobreza no te va a faltar, enfermedad no te va a faltar tampoco. Porque hay veces que a través de ese tipo de situaciones nosotros volteamos a ver a Dios y le podemos decir, Señor, tú eres justo. Tú eres justo. Muchos de nosotros aprendimos de esa forma. Cuando más clamé yo a Dios era cuando estaba en la cárcel. A lo mejor lo hacía de una forma hipócrita, pero yo clamaba a Dios, ahí me acordaba de Dios. Tenía que ser afligido para acordarme de Dios. Tuve que ser humillado la última vez, recientemente, volver a tocar fondo para que el Señor pudiera levantar. ¿No cantábamos ahorita la alabanza que dice que Él levanta del polvo al desvalido? Del estiércol hace subir al pobre para sentarlo ¿con quién? En la mesa de los príncipes. Y decía David, de lo último de la manada, de lo vil y de lo menospreciado. Dice la Escritura ahí, vamos a ver otra vez nuevamente Romanos 3, hermanos. Consideremos estas cosas. ¿Qué es más importante en nuestra salvación, hermanos? El que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Y es por eso que Pablo dice en el verso 12, en el 11, 13, 11 de Romanos, y esto conociendo que el tiempo, conociendo el tiempo. A ver, ¿cómo estamos ahorita en el tiempo? ¿Hablará del clima o hablará de las circunstancias que están aconteciendo? Son lo que está sucediendo, los tiempos peligrosos. Bueno, considerando este tiempo, dice, ya es hora de levantarnos. Ya hay que ser diligentes, hermanos. Ya hay que quitar la pereza. Ya necesitamos, hermanos, hay veces que pareciera como que muy legalista, muy radical, pero en el tiempo de Blaise Pascal, en las iglesias, cuando las personas estaban en la entrada, así como a veces nosotros ponemos a ciertos hermanos que reciban a la gente a veces se asomaba por curiosidad y estaba a punto de entrar, la persona de la entrada le decía, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de Cristo? Bueno, es que yo venía, sabes que esto no es para ti, por favor retírate. Aquí los únicos que van a entrar son los que están dispuestos a seguir a Cristo. ¿Y acaso no ese es el mandamiento? El que no tome su cruz, se niega a sí mismo y siga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo si yo no estoy obedeciendo a su palabra. ¿Y acaso no el mandamiento universal de donde sale el catolicismo? Bueno, porque de esa palabra catolicismo, para los católicos que no lo entienden, se significa universal, y esa palabra es tomada de Mateo 28, 18, donde dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más era para los 12 apóstoles, hermanos. La pregunta, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estamos haciendo discípulos? No estoy diciendo que las madres de familia salgan a las calles a evangelizar, pero a veces tenemos ahí 2, 3, hasta 5 pequeñitos. O si todavía es tiempo de que a lo mejor habrá mamás que han tenido hasta 10, 11, 12, tienen 12 discípulos, donde tienen que trabajar. Hermanos, dice que somos luz. La palabra dice que somos luz. Díganme una cosa, ese foco, ¿alumbrará nada más hacia abajo o alumbra alrededor? Alumbra alrededor, hermanos. Yo no entiendo, aunque Jesús dijo que eran muy pocos los que entraban por la puerta estrecha, pero se supone que la luz alumbra. Y si tú eres luz, no deberías de abarcar no solamente a unos, sino a todos los que te rodean. Sí, hermanos. ¿Por qué no? Es importante que nosotros consideremos, porque ahí dice que ya es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, porque los tiempos son peligrosos, porque ya estamos a principios de la llegada del anticristo, porque Cristo está a punto de venir por su iglesia y nosotros todavía debemos de seguir durmiendo. Dice la Escritura ahí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creí hace alrededor de 6 años, hermano. Pasaron 6 años, estoy viendo tiempos peligrosos, estoy viendo tiempos finales, estoy viendo que el anticristo está a punto de aparecer. ¿Acaso no está más cerca mi salvación? Entonces, ¿qué debería de hacer yo? ¿Andar de tibio? ¿Seguir pensando en que voy a ser abuelo algún día?
Qué bendición sería que yo fuera abuelo. Qué bendición. Pero es más importante que yo eduque a los míos, que yo me eduque a mí mismo y que ya deje de estar de flojo. Dice ahí la Escritura, fíjense, está hablando de despertarse de esa seguridad carnal que tú tienes. ¿A qué se refiere con la seguridad carnal? Tus posesiones, tu buen trabajo, tu estabilidad económica. Ok, qué bueno que la tienes, pero despierta, eso no es lo más importante. De tu pereza. ¿Con cuánta diligencia oras? ¿Con cuánta diligencia ayunas? ¿Con cuánta diligencia predicas? Hermanos, hay veces que no a todos se nos da la gracia de poder predicar, pero yo creo que sí puedes imprimir varios folletos. Y a lo mejor, es que no tengo tiempo, pues de camino a tu trabajo, si viajas en la combi, hermanos, antes nosotros nos subíamos en la combi, y desde que nos subíamos, hasta parecía que la gente se nos quedaba viendo. Yo me acuerdo que sacaba mi bonche de folletos, sin decirle nada al conductor. Al final él estaba metido en lo suyo, platicando con la su esposa, su amante, estaba ocupado, y yo aprovechando, repartiendo folletos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Llegaba donde baja, le pagaba su pasaje y con permiso, vámonos. Y cuando llegaba al metro, vamos a repartir folletos. Ahora la pregunta es, ¿habrá pretextos para decir que no podemos evangelizar? ¿Habrá pretextos? No hay pretextos. Aquí el hermano Daniel tiene su taxi y él siempre nos ha platicado, siempre está escuchando una predicación. Y obviamente sube el pasaje y no también escuchará la predicación. ¿También la está escuchando? ¿Está escuchando? Pon alabanzas afuera de tu casa, en tu trabajo, de manera que la gente sepa que tú eres cristiano, y cuando eres cristiano te va a preguntar, oiga, ¿usted es cristiano? Si soy cristiano, ¿usted? No, bueno, es que yo no, pero ahí tienes una oportunidad para darle la palabra. Porque es importante que no durmamos. Uno de los cumplimientos para antes de que venga el fin, hermanos, es que el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Pero imagínense una iglesia tibia, una iglesia que no predica. ¿Estamos acelerando o retrasando la obra de Dios? Estamos retrasando, hermanos. Dice que nosotros tenemos que despertar incluso de esa muerte espiritual. Hermanos, el hecho de que vengan puntualmente, yo era de las personas que yo quería llegar cuando ya la alabanza se había acabado, hermanos. La verdad, era una de esas personas. Y me decía en aquel entonces mi esposa, vámonos ya. No, hija, tardan mucho en la alabanza. Me canso, y pretexto y medio. Y yo quería llegar a la hora del sermón nada más. Y eso a dormir. Pero una vez el Señor me habló en una alabanza. Me mostró, de hecho, el primero y el último éxtasis que yo tuve fue en medio de los cantos de la congregación. Y a partir de ahí yo entendí una cosa. Caray, cuando vas al libro de las crónicas, en el segundo libro de las crónicas, si no me equivoco, en el capítulo 18, habla acerca de cuando Josafat se va a la guerra y Jehová le declara que él cree, porque la salvación, yo soy el que da la salvación. ¿Y saben cómo derrotaron a los enemigos? Ni siquiera movieron un puño, con las alabanzas. Entonces, hermanos, es importante que tú consideres tu estado espiritual. Cuando cantan las alabanzas, ¿cómo estás? Ya que se acaben, es que sí mucho, grita mucho. Otra vez la misma del otro día. Cosas así, no, hermanos. Cuando tú te acercas a Dios con una buena actitud, Él te bendice. Él te habla. Por eso es muy importante que antes, una manifestación de alguien que no está muerto espiritualmente, antes de entrar a la iglesia, además viene en camino, va a decir, Señor, por favor, háblame. Señor, por favor, háblame. Por favor, Señor, bendíceme. Señor, tengo este problema. Por favor, respóndeme. Y ese día, como pusiste diligencia, pusiste una buena actitud en tu corazón, entras y desde las alabanzas empiezas a ver cómo el Espíritu Santo te ministra. Sin importar si el que predica es el pastor, sin importar si el que predica es el evangelista, si es el profeta, no importa. Además, hay veces, hermanos, que han pasado los domingos aquí los hermanos a dar su testimonio. Porque si han venido los domingos, ¿no? Pasan aquí a dar su testimonio. Hermanos, hay veces que ese testimonio te quiebra. Y dices tú, caray, y a lo mejor en toda la predicación sí te bendice, pero el mensaje te lo da en el testimonio de ese hermano. Porque tú vienes con esa actitud. Pero imagínate, vienes todo muerto espiritual. Todo con, híjole, pues tengo que ir, porque si no van a decir que soy un tibio.
O para que el pastor no me diga. Es triste, hermanos. Eso se le llama muerte espiritual. Vamos rápidamente, hermanos, estamos a punto de terminar. Dice ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, en el verso 14, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿de qué? De luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice ahí en el libro de los Efesios, vamos, capítulo 5, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice que nosotros no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando se dice obras infructuosas, significa obras inútiles, obras que no traen provecho, obras que lo único que traen es tinieblas a tu vida, porque cuando habla de obras de las tinieblas se refiere a obras de Satanás. Y entre eso entra el sistema espiritual, las creencias, las filosofías, las falsas enseñanzas, los sistemas de moralidad. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el diablo tiene una forma muy particular de engañarte. Dice que él se disfraza como un ángel de luz, y dice que sus ministros también se disfrazan como ángel de luz. Y cuando tú te das cuenta, esa palabra disfraz tiene un origen de la palabra Hipócrates, que es un actor, alguien que actúa muy bien, al grado que te puede engañar. ¿Han escuchado alguna vez esa enseñanza donde dice: no te preocupes, aunque tú dejes a Dios, Él nunca te soltará de la mano, te tiene en el hueco de la mano? ¿Así sí lo han escuchado? Bueno, la Escritura no dice eso. La Escritura dice, vamos rápidamente ahí en el libro en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 15, verso 2. Además, desde el 1, 15:1 del segundo libro de las Crónicas, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros, ¿qué? Estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Pero muchos son engañosos con esa falsa doctrina. ¿Y saben qué piensan? No importa, bueno, es que Dios es amor. Dios es amor y no pasa nada. Yo creo que, no, pues es que como un Dios de amor puede ser tan cruel que haya inventado un lugar llamado infierno. Y yo pienso que Dios nos va a perdonar a todos. Y todos somos hijos de Dios. ¿No lo creen eso los de allá afuera? Bueno, tú, amado hermano cristiano, considera una cosa. Si tú dejas a Dios, Él te va a dejar. Él te va a abandonar. Porque Él ama a los que le aman. Dice Jesús dijo en el capítulo 15 de San Juan, dice: el que me ama, guarda mi palabra, y yo le amaré. Y vendré a Él, y mi Padre y yo iremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces, hermanos, que en medio de nosotros no haya ese estar creyendo esas falsas doctrinas. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso yo no sé de dónde lo sacaron, pero eso lo menciona. Es que Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es correcto, hermanos. Sobre todo porque estamos en tiempos peligrosos. Es necesario que nosotros pongamos diligencia
en nuestra salvación. Y una forma de dejar a Dios es abandonar su palabra, menospreciar su palabra. Eso es lo que marca la iniciativa para que tú estés en un estado de apostasía. Entonces, hermanos, dice ahí la Escritura, en el libro de Efesios, vamos a regresar al libro de Efesios, la instrucción que nos quiere dar el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 15. Dice, 5:15 de Efesios, mirad pues con prontitud. Hermanos, todos los días el Espíritu Santo nos guía. Porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. A mí me ha marcado cosas muy particulares, como a ti te las ha marcado, ¿o no es así? Con prontitud. Hazlo. Platicaba yo con un individuo esta mañana y me decía, yo le decía, mira, ven, acércate. ¿Te acuerdas que tú, él hace tiempo, él me había dicho, enséñame de la Biblia, él trabaja ahí donde yo trabajo. Enséñame de las Escrituras, es que yo quiero, me cuesta trabajo, pero yo quiero aprender. Ya tenía rato que no lo veía y ahora que lo vi, ven. Encontré, en su moto tenía una imagen de un bebé, pero le llaman niño Dios, creo, ¿no? Y le dije, ven, oye, no te ofendas, pero ¿me puedes explicar qué es esto? Y me dice, pues es Dios, ¿no? Así dijo. ¿Es Dios? Oye, ¿te acuerdas que tú alguna vez me dijiste que yo te instruyera en ciertas cosas? Sí, bueno, le mostré por qué se levanta la ira de Dios y se revela contra el hombre en Romanos 1, a partir del verso 19. Porque cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en imagen y semejanza de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Así nada más se lo leí. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues es que yo pienso que es poco a poco, y empezó a divagar muchas cosas. Yo le dije, mira, no te molestes, no te enojes. Yo lo digo porque tú alguna vez me dijiste que querías que yo te instruyera. La pregunta es, ¿si realmente vas a poner diligencia y lo vas a quitar? No lo quitó, hermano. No. Pero había otro individuo, ahí mismo. Él ya falleció hace como 3 días. No, hace como unos 4 o 5 días. Pero domingos atrás, yo lo veía, de sábados atrás, domingos, que pasaba por ahí, yo lo veía y le decía, oye, te voy a llevar allá a Toluca, allá en el Tigre, le decía. A él le decían el Botello, allá andaba por en la calle. Te voy a llevar, y me decía, sí, llévame, por favor. Él tenía un problema de alcohol. Necesitas cambiar, pero necesito que tú me digas si realmente quieres ir. Y sí, ven por mí, pero cuando quería ir por él no estaba. Ya te había hablado el domingo pasado, había hablado con el pastor Aurelio y le había dicho, pastor, ¿cómo ve? Lo llevamos, pues habla con él, y si no, pues tráelo, y yo me voy el martes, así me dijo. No, fíjense, él sí iba el martes. El lunes que pasé por ahí, lo andaba buscando, estaba convulsionándose ahí en pleno registro civil ahí de Santa Elena, estaba convulsionando. Y los policías atendiéndolo, ya después se lo llevaron a 90 camas y él partió. No tuvo prontitud. Ya llevaba más de 2 meses que le venía insistiendo, bien, vamos. No tuvo prontitud y le llegó el juicio, porque la Escritura dice, y lo mismo que le dije a este individuo de la mañana, mira, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si tú te quieres quedar en tu poco a poco, adelante. Ese es tu problema, pero si el día de hoy viene el Señor a pedirte cuentas, pues a ver qué le dices, a ver si tu poco a poco te va a ayudar. Entonces, si a mí me están marcando cosas, como un ejemplo, no mientas. La Escritura es claro, o como el hermano que estaba cantando ahorita, nuestro hermano Daniel, al final estaba diciendo un pecado. ¿Cuál mencionó, hermanos? A ver ustedes que pusieron atención. No robarás. Entonces esa verdad entra en mi corazón y dice, Señor, perdóname, porque he robado. En ese momento, al tener la oportunidad, yo a lo mejor al hermano se le olvidó su celular, nadie está viendo y lo puso ahí, y él confiado de que aquí se supone que nadie roba.
voy y lo tomo. No estoy siendo diligente. En ese momento, si viene el juicio sobre de mí, ¿a dónde voy? Al infierno. Entonces, hermanos, el tiempo es corto. El apóstol Pablo dice, levántate tú que duermes. Ya, levántate. Significa ahora, hoy. Si hay cosas que pedirle perdón al hermano, hay que pedirle perdón. No lo dejes para mañana, porque mañana seguramente se te va a olvidar. Y luego si dices, es que el domingo, ¿qué tal si ese domingo se enferma el hermano y no viene? Y después hasta el otro domingo, ya se te olvidó, ya se quitó la convicción, ya no le vas a pedir perdón. Pero a Dios no se le olvida nada. Dios todo lo tiene apuntado en un libro que se llama el libro de las obras. Eclesiastés en el capítulo 12, en el último versículo dice, porque Dios traerá a luz toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta. Entonces, si es el momento para que nosotros pidamos perdón, hagámoslo. Eso es lo que trata de decir el Señor, habiendo inspirado al apóstol Pablo en el verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ágilmente, prontamente. Esa es la instrucción, hermanos. Andemos como sabios y no como necios. Las actitudes de los necios es ignorar, volver a repetir lo mismo, no darle importancia o peso a las cosas. Si realmente yo le diera peso a que hay un infierno, hermanos, ¿ustedes creen que tendría muchas ganas de pecar? Porque le estoy dando peso. Si yo le doy peso a la palabra donde dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, entonces yo tengo que tener mucho cuidado cómo me dijo con mi esposa y cómo te diriges tu esposa con tu esposo. Porque el diablo en cualquier momento va a meter cizaña y a veces ni siquiera es el diablo, es tu carácter o mi carácter. Si yo le pongo peso en que Cristo viene, ¿voy a andar como necio? No, hoy mismo voy a arreglar mi situación, porque les aseguro que si alguien, un ángel, qué sé yo, supongamos que viene y te dice, a veces como pasa en las películas o en los cortometrajes, que viene la muerte y le dice, hoy vengo por ti, a las 12 voy a venir por ti. Y hasta pasan, ¿qué es lo que empieza a hacer esa persona? Arreglar sus problemas, arreglar sus situaciones. Bueno, pero le avisaron. A nosotros no nos van a avisar, hermanos. Hace algún tiempo yo tuve un sueño, se los comparto, con el temor de Dios. En ese sueño estábamos segregados en varias aulas, pero yo hablo de los hermanos que estábamos ahí, de los hermanos de la iglesia, ahí estaban cada uno. Y como que no sé, a lo mejor los que hemos estado como que en prisión, no lo digo con orgullo, pero lo entendemos más porque te van clasificando. Te hacen clasificando. Bueno, aquí en México, no sé, empiezas en ingreso, después te pasan al centro de observación y clasificación COC, y después ya una vez que te seleccionaron, te clasificaron, te mandan al anexo o al dormitorio que te corresponde en población. Y así en el sueño yo veía como a los hermanos, yo vi a varios hermanos, y vi también a los que ya no están entre nosotros. Y nos iban jalando. A resumidas cuentas, en la última clasificación, en la última sala, yo estaba con el hermano Aurelio. Yo le decía, brother, tengo temor. Y el hermano Aurelio siempre con su Biblia, decía, no te preocupes, ten fe. Y hojeando su Biblia, hay que confiar. Pero yo en el sueño yo estaba dudoso. Porque yo sabía que en ese sueño nos estaban clasificando, unos iban a ir al cielo y otros iban a ir al infierno. Hermanos, él me decía, cree. En ese momento, yo recuerdo que en el sueño me mostró ciertas características de mí, que yo había atentado contra mi pastor, varias cosas que yo le había dicho quizás a sus espaldas, muchas cosas, y en ese momento en el sueño, yo me acerqué, pastor, yo no he sido honesto con usted. Yo necesito decirle esto y lo otro. En el sueño, hermanos, fíjense, yo sabía que yo iba a ser clasificado, ya sea que me iban a llevar para allá arriba o para allá abajo. Y en el sueño se me mostró cuando desperté, eso que había dicho o que había hecho en el sueño, yo ya lo había olvidado. Y hay veces nosotros lo olvidamos. Una murmuración. Hay veces que, no sé, el pastor llegó tarde, el pastor siempre llega tarde, hasta en esas cosas.
Dice la Escritura que nosotros tengamos por doble honra a los que presiden y a los que predican su palabra. No nos es permitido hablar contra nadie. Que guardemos nuestro corazón. Cuando tuvimos una reunión allá en la casa aquí en su casa, en la casa del hermano Aurelio Grande, yo tuve la oportunidad, hermano, que tuve este sueño y aprovecho para decirle, perdóneme por esto, por aquello. A mí me sirvió ese sueño para entender. La pregunta es que yo vi a muchos de ustedes. Pero yo creo que, en mi corazón, yo creo que Dios es tan bueno que a cada uno de ustedes se los ha dicho. Se los ha dicho. Hoy que tengo la oportunidad, lo externo públicamente, pero es tiempo. Porque en ese momento, hermanos, me sudaban las manos. Yo tenía miedo. Tenía miedo. Y yo veía a mi pastor bien confiado, leyendo su Biblia y ten fe, ten fe. Y yo, pero ¿cómo puedo tener fe si he hablado mal de él, si he dicho esto, he dicho aquello? ¿Cómo puedo tener fe? No es muy honroso hablar de estas cosas, hermanos. Pero a mí me sirvió. Porque la Biblia dice que velemos. Porque va a venir de una forma repentina. Porque tú menos los ves. Entonces, si hay alguna situación, si hay un problema si ha atentado contra la gracia de Dios, hoy es el momento. Llegando a casa, mañana muy puntualmente en tu trabajo, mañana muy puntualmente con los que te rodean, o quizás es con tu esposa, quizás es con tu esposo. Hermanos, créanme, yo estuve hasta mandando mensajes pidiendo perdón por cosas que a mí ya se me habían olvidado, pero bueno es Dios que me las trajo a memoria. Porque lo que quería es que yo pudiera tener paz. Decía un individuo, al mismo individuo con el que hablaba, ya vamos a terminar, hermanos, me decía, es que porque estaba bostezando cuando yo estaba hablando con él, digo, ¿ya ves cómo no me pones atención? Bueno, es que lo que pasa es que ayer en la noche estuvieron tronando cohetes y yo estaba bien preocupado porque salía y me asomaba, no vayan a aventar un cohete y vaya a ocurrir un accidente dentro de la casa. Pobre, no tenía paz. Sí, al lado de donde yo vivo pusieron ahí el sonido y estaban el coheterío. Y llegamos, hermanos, yo con permiso. Eran como las 12, 1 de la mañana que veníamos aquí de la casa de los hermanos aquí presentes. Y realmente, yo cuando me acosté, le dije a mis niños, se acostaron también. Hermanos, si avientan cohetes o no avientan cohetes, no me importa, yo voy a dormir. Y si pasa un accidente, yo tengo que tener la seguridad que voy con Cristo. O tengo la seguridad de que Él me guarda. ¿No es así, hermano? O caminamos desconfiadamente, hasta que ya es de noche, ¿tenemos miedo? Hermano, y si tienes miedo, examina tu corazón. Examínalo. Y prontamente arregla tu situación. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios, hermanos. Habían otros textos que considerar, pero creo que nos ha ganado el tiempo. Una disculpa, pero yo creo que la instrucción del Señor es que con prontitud, hermanos, miremos cómo andamos. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, Señor. Gracias porque tú nos bendices con tu palabra, Señor. Padre, personalmente, ahora que vengas, Señor, yo quiero recibirte con los brazos abiertos. Y aun si hay cosas en mi corazón, Señor, que he ignorado, Señor, te pido de favor, Señor, no solamente me las muestres a mí, sino se las muestres a cada uno de los oyentes, Señor. Qué bendiciones poder estar a cuentas contigo. Qué bendiciones saber que tú nos cuidas, Señor. Ahora entiendo por qué David, Señor, oraba, Señor, en aquellos hermosos salmos a los cuales tú le inspiraste, diciendo, líbrame de mis enemigos. Los dientes de los perversos quebrantaste. Líbrame de la muerte. Él tenía una plena confianza en ti. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, cada situación, cada accidente, cada circunstancia que pasa en nuestra vida, créeme, Dios la ha permitido con un propósito. No es que a Dios se le van de las manos las cosas. O como decía a una persona por ahí, es que yo creo que Dios no quiere que nos vaya mal. No, claro que Él no quiere que nos vaya mal. Pero si a mí me acontece algo,
una enfermedad. Por algo la permitió Dios. Y a mí me conviene estar en paz, porque entonces podré yo aprender sabiduría y sacar una enseñanza de esa situación. Padre amado, te bendigo porque tú eres Dios bueno, Señor. Y de esa misma forma te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, a cada uno de mis hermanos. Padre, da escalofríos pensar, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos, Padre, tal pareciese que se están empezando a manifestar cosas en todo el mundo, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros tengamos temor reverente para guardar tu palabra, Señor. Que tengamos temor para amar a nuestros hermanos, Señor. Que tengamos temor al amar a nuestros enemigos y a nuestro prójimo, Señor. Por favor, Señor. Padre, bendice a cada una de las familias. Ayúdales a meditar en esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una linda noche.